Bueno, tenemos hoy con nosotros y nosotras a Amaya Pérez Orozco. Amaya ha sido una de las impulsoras de grupos que desde el principio en el 15M desarrollaron alternativas y propuestas de alternativa. Y bueno, concretamente en el grupo de feminismo de economía, a Amaya la hemos tenido aquí en otras ocasiones y como siempre nos ha aportado una propuesta que viene ya desarrollándose desde hace mucho tiempo en muchos ámbitos, en donde realmente lo que nos plantea es qué vida nos merece la pena vivir, ¿no? Y yo creo que en este momento de tanta urgencia electoral, donde las personas que estamos activas tenemos que multiplicarnos por 10 para dar abasto y justamente tratar de mantener espacios como estos, que de alguna manera van desapareciendo poco a poco ante esa urgencia electoral que parece que fuese prácticamente el único objetivo que tenemos, pues entonces yo creo que viene muy bien esta reflexión que nos trae de nuevo Amaya a esta asamblea. Todos y todas estamos muy cansadas, me imagino, yo por mi parte desde luego, y ya digo que en esta movilización frenética que tenemos, pues esos elementos que ya anticipaba Amaya en la invitación que teníamos para esta asamblea, yo creo que pueden desgranar y nos permitirá incluso tener un debate después de tu intervención. Bueno, dejo a Amaya con vosotras y bueno, pues muchas gracias por seguir viniendo a este ámbito, a este espacio de debate. Bueno, pues muchísimas... ¿Bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias a Liliana por la presentación y en general a Economía Sol por la posibilidad de estar aquí. Y también la verdad es que es una pasada que esto lleve más de 3 años celebrándose prácticamente todos los domingos. Ya el último año ya comentaban que los domingos de pleno enero no, pero vamos, prácticamente desde que esto se hace vivible aquí estáis. Y bueno, que realmente es un espacio de construcción colectiva que es súper valioso. Entonces es un gustazo poder estar aquí. Muchísimas gracias. Sí que querría engarzar con lo que decía Liliana. Efectivamente, estamos en un momento como de urgencia electoral donde parece que nos arrastra, ¿no? Que nos lleva las energías, las fuerzas, el pensar cómo implementar esta idea de construir un mundo distinto, cómo aterrizarla en lo electoral, en una propuesta institucional, de política institucional, pero que esto no puede implicar que dejemos de lado otros debates más de fondo que son también imprescindibles. Es decir, que necesitamos modificar expectativas de vida, necesitamos modificar imaginarios, necesitamos modificar el qué creemos que es la vida en conjunto, en común, y esto no puede estar supeditado a los ritmos electorales. Yo ahí estaría de acuerdo. Entonces, la cuestión es cómo conseguimos trabajar a diversos niveles a la vez. Al nivel de la urgencia institucional, de la urgencia de la política electoral y al nivel de la transformación de base, de la transformación profunda, ¿no? Entonces, por ahí efectivamente yo querría engarzar y creo que este es uno de los sitios que permiten hacer ese salto, ¿no? entre la urgencia y el fondo de la cuestión, por decirlo de alguna manera. Yo tengo mucha tendencia a enrollarme y no querría hacerlo porque, entre otras cosas, eso es cargarme el espíritu 15M, que el espíritu 15M puede ser que alguien inicie un debate, pero que haya debate, no que haya un monólogo. Entonces, a ver cómo lo consigo, espero no enrollarme demasiado. Y muy brevemente, para que veáis el hilo de lo que a mí me gustaría transmitir, que lo que yo querría transmitir es, creo, lo que estamos trabajando muchas compañeras y compañeros desde distintos frentes. Yo, digamos que trabajo más en el ámbito de los feminismos, entonces viene como más marcada por ahí, pero en confluencia con otras miradas críticas o con otras formas críticas de estar en el mundo, ¿no? Del decrecimiento, del ecologismo, etcétera. Yo querría empezar muy brevemente situándonos en el momento de crisis civilizatoria, el momento, como dicen desde el ecologismo, de tránsito, en el que el mundo está cambiando, para argumentar que necesitamos tener un debate colectivo sobre hacia dónde queremos cambiar. Entonces, que necesitamos tener, digamos, un lugar común de encuentro que nos marque la dirección hacia la cual queremos llevar el cambio. Lo diré en términos directamente, necesitamos una utopía común. Entonces necesitamos discutir sobre cuál es nuestra utopía.
Y en este debate sobre cuál es nuestra utopía, argumentaré que necesitamos confluir distintas miradas críticas. Dicho de otra forma, que nadie tenemos la verdad, que lo que necesitamos es un debate radicalmente democrático, que tampoco se dé en blanco, es decir, que hay líneas rojas, irrenunciables. Entonces argumentaré esto y luego hablaré un poquito de cuáles son, a mi juicio, los aportes que una mirada feminista hace en este debate, sobre todo visibilizando el conflicto entre el capital y la vida y las dimensiones que tienen que ver con la desigualdad de género que permiten mal sostener un sistema que ataca lo vivo. Y terminaré con algunas ideas así básicas de por dónde tendríamos que replantearnos la idea de vida que merece ser vivida y cómo la sostenemos, partiendo de sobre todo esos tres ejes, de los feminismos, del decrecimiento y del ecologismo, ¿no? Todo esto, como en 35 o 40 minutos para que luego podamos debatir. Espero no ir muy rápido para que se entienda, pero aún así tener luego tiempito de debate. Entonces, en primer lugar, la idea de que estamos viviendo una crisis multidimensional acumulada que precedía al estallido financiero, que de hecho el estallido financiero no es la crisis. El estallido financiero se convierte en crisis a través de las políticas que se ponen en marcha para recuperar las tasas de ganancia atacando la vida, atacando las condiciones de vida. Entonces la crisis venía de mucho antes, estábamos luchando ya porque se reconociera que existía una gravísima crisis ecológica, una gravísima crisis de reproducción social en un montón de países del mundo, que incluso en estos sitios donde se supone que vivíamos muy bien y que los indicadores de mercado iban bien, la vida no iba bien, que teníamos serias dificultades para cuidar a menores, para atender a las personas mayores en situación de dependencia, para compaginar las distintas dimensiones de nuestras vidas, o sea, la dimensión que tiene que ver con el mercado, la dimensión política, la vida en lo cotidiano, el cuidado de nuestras mismas, de nuestra casa, es decir, hablábamos de una crisis de cuidados que lo que intentaba era sacar a la luz que se nos estaba supeditando la vida a los ritmos del mercado, para que los ritmos del mercado fueran bien. Todo esto estábamos intentando sacarlo a la luz ya antes de 2007 y no se reconocía como crisis. Llegó el estallido financiero y a eso sí le pusieron el nombre de la crisis, es decir, el problema a resolver entre todas y entre todos. Nos negamos a esto. Decimos, por tanto, que la crisis no es el estallido, que la crisis venía de antes, que es multidimensional, que es acumulada y que en última instancia tiene que ver con el modelo de sociedad de civilización, aunque suene muy grandilocuente, en que vivimos. A mí me gusta, a varias nos gusta la metáfora, porque decimos que el mundo que está en crisis es el capitalismo, pero que el capitalismo es heteropatriarcal, es decir, que se basa en la desigualdad entre mujeres y hombres, que es medioambientalmente destructivo, que es colonialista, que es imperialista. Entonces, para resumir, y en vez de hablar de capitalismo heteropatriarcal, racialmente estructurado, globalizado, etc., decimos esta cosa escandalosa. Entonces, la idea es que esta cosa escandalosa está en crisis. Dicho de otra forma, que el mundo está cambiando. Y como dicen desde el ecologismo, que el cambio, lo queramos o no, va a ser, que el cambio va a ser sí o sí. Entonces la pregunta no es si queremos cambiar el mundo en que vivimos, si queremos cambiar esta cosa escandalosa. La pregunta es, ¿queremos gobernar el cambio? ¿Queremos agarrar el cambio y llevarlo hacia un sitio que no sea el desastre? Porque si dejamos que se siga controlando y gobernando el cambio con los criterios de desigualdad y de mercado que se controla ahora, vamos abocados al desastre. Entonces la cuestión es no poner en marcha un cambio que no está sucediendo, sino gobernar el cambio que ya está en marcha desde criterios de justicia, desde criterios de equidad, ¿no? Entonces, la idea sería esta, intentar gobernar el cambio. Y para gobernar el cambio, he aquí la idea de que lo que necesitamos es un horizonte de utopía. O sea, necesitamos discutir colectivamente hacia dónde queremos que cambie el mundo, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos, si el mundo está en tránsito, hacia dónde queremos transitar y con qué criterios vamos a intentar gobernar ese tránsito. Y con esta utopía no nos referimos a que tengamos que definir un lugar de llegada cerrado y con manual de instrucciones. O sea, no se trata de tener un mundo cerrado hacia el que cambiar, pero sí tener un cierto lugar común hacia el que ir dirigiéndonos, que en el camino irá cambiando. Pero tener efectivamente esa utopía común. Y a esta utopía yo lanzo, y creo que desde distintos sitios se está lanzando, ¿por qué no llamarla buen vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener un horizonte común de cuál es el buen vivir, de cuál es la vida que queremos vivir colectivamente y cómo queremos organizarla?
Y en esta discusión colectiva sobre a qué podríamos llamar buen vivir, cuál creemos que es la vida que merece ser vivida y que queremos organizar en común, colectivamente, y eso es la economía, las estructuras que sostienen una determinada noción de vida que merece ser vivida, en esta discusión lo que decimos es que tenemos que confluir desde distintos sitios, es decir, que distintas gentes desde distintos ámbitos estamos lanzando un montón de propuestas, se están implementando alternativas y que esto lo que necesitamos es que confluya. Entonces la idea es como doble. Por un lado, que necesitamos confluir desde distintas miradas críticas y que en esta confluencia nadie tiene la verdad. Y yo creo que esto es importante porque a veces nos creemos cada quien como iluminados con nuestra propia pequeña verdad que imponemos al resto más que ponerla en diálogo y en contagio, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante, o sea, la noción de que nadie podemos ir como con ideas predefinidas que consideremos superiores a las del resto o más verdaderas que las del resto, ¿no? Entonces la confluencia de miradas críticas donde nadie tiene la verdad, que agarren este debate que ya está teniendo lugar sobre cuál es el mundo que queremos vivir, porque esta sería la siguiente idea. El cambio está en marcha. Hay una amiga que dice que la revolución está en marcha, que el problema es que la está haciendo el PP. Entonces, la revolución está en marcha, la cuestión es que queremos redirigir hacia dónde está yendo. Y en este redirigirla tenemos que confluir distintas miradas, pero tenemos que agarrar este debate que ya se está dando. No tenemos que debatir sobre qué mundo queremos, o sea, no tenemos que abrir un debate que no esté. Lo que tenemos que hacer es democratizarlo, porque ahora este debate se da. Se da de muchas maneras solapadas, menciono dos. Se da en primer lugar bajo argumentos técnicos, muchas veces. Pensamos que estamos teniendo un debate técnico sobre, por poner un ejemplo, cuáles deben ser los tipos impositivos de X o de Y. Y este debate técnico, en el fondo, está ocultando un debate ético y político sobre cuál es la vida que queremos vivir y cómo queremos organizarla en común. Y otras muchas veces este debate se da en términos muy individualizados, es decir, lo tenemos como cada quien con nosotras mismas, con nosotros mismos y con un espacio reducido de relaciones de cotidianidad o de relaciones de afinidad política. Entonces lo tenemos como en lo micro y en lo individual y tenemos que construirlo en términos colectivos. Por tanto, democratizar un debate que ya está, pero que ya está de manera solapada y que precisamente ese darse de manera solapada es lo que más pupa nos está haciendo, ¿no? Entonces este debate, digo que tenemos que confluir, este debate sobre cuál es nuestro horizonte de utopía, a qué vamos a llamar buen vivir, con qué estructuras socioeconómicas y políticas vamos a sostener ese buen vivir. En este debate tenemos que confluir distintas miradas y nadie tiene la verdad, pero al mismo tiempo, a mí me parece otra idea importante, no puede ser un debate que se dé en blanco. Es decir, hay líneas rojas por las que no podemos pasar, a las que no podemos renunciar. Entonces, entre esas líneas rojas yo mencionaría dos. En primer lugar, cómo entendemos la vida y en segundo lugar, qué criterios éticos son irrenunciables. Entonces, sobre el cómo entendemos la vida, yo diría que hay dos condiciones básicas de la vida, de lo que es la vida de la gente y de la vida en un sentido más amplio, no solo de los seres humanos, que no podemos escapar a ellas. La idea de que nuestras vidas son vidas en común siempre, vidas en relación con el resto, que la vida es posible, pero que la vida no es segura, que la vida es vulnerable. Entonces, para que la vida sea, hay que hacerse cargo de la vulnerabilidad de la vida. Y la única manera de hacernos cargo del hecho de que somos vidas vulnerables es en relación con el resto. Dicho de otra manera, que la vida es interdependiente. Es decir, la interdependencia no hay que construirla, la interdependencia ya es. La economía es un sistema de interdependencia. El problema es que se niega la interdependencia, que tenemos un delirio de autosuficiencia, de que cada quien, solas y solos, nos podemos valer por nosotras mismas. El sueño americano, en última instancia. Cada quien se puede construir a sí mismo. No, decimos que es lo contrario, que la vida solo es en relación con el resto. Que la pregunta es cómo gestionamos esa interdependencia. Porque a día de hoy la gestionamos en términos de desigualdad y de explotación. Y pongo un ejemplo que os parecerá quizá demasiado básico, pero yo creo que es ilustrativo. En una pareja clásica, matrimonio clásico, hombre y mujer, él que va al mercado y consigue un salario y ella se supone que es su esposa dependiente. No señor, hay uno que está aportando algo a lo común y hay otra que está aportando un montón de horas de trabajo gratuito también a lo común. Y esa unidad familiar solo sale adelante en base a los distintos trabajos. El problema es que hay unos sobrevalorados, los de mercado, y asociados a lo que hacen los hombres,
y otros ninguneados, que son los que no son reconocidos por el mercado e históricamente asignados a las mujeres. Es decir, la vida es interdependiente. La interdependencia no hay que crearla, sino que hay que reconocerla para poder gestionarla de otra manera y no en términos de desigualdad y explotación. Primera línea roja, unida a la idea de que la vida de los seres humanos no es por arte de magia, sino que existe dentro de un planeta vivo. Y que si el planeta vivo no existe, nosotras no existimos tampoco. Es decir, que la vida es ecodependiente. Entonces, primera línea roja, que la vida es vida en común con el planeta y en común con el resto, y que la pregunta, por tanto, sobre el buen vivir no es una pregunta sobre la felicidad individual, sobre un sumatorio de felicidades individuales, sino sobre cómo queremos gestionar esa vida en común y a qué vamos a llamar una vida que merezca ser vivida. Y aquí aparece, yo creo, con mucha fuerza la cuestión de los límites. La vida tiene límites. Porque en esta cosa escandalosa en que vivimos, los límites que nos atan a otros seres vivos los hemos negado. Creemos que podemos aspirar a crecimiento infinito, a expectativas de vida sin límite ninguno. Y hay límites que nos atan a otros seres vivos. Entonces esta sería la primera línea roja en el debate sobre cuál es nuestro horizonte de utopía, sobre cuál es el buen vivir, ¿no? La segunda línea roja yo diría que tiene que ver con cuáles son los criterios ético-políticos a los que no vamos a renunciar. Y yo diría que no podemos renunciar a dos. Primero, al criterio de universalidad y segundo, al criterio de singularidad. Al de universalidad, supongo que se entiende bien, me refiero a que no podemos discutir sobre qué es el buen vivir si ese buen vivir no es accesible para todas las personas del mundo. Es decir, no puede ser el buen vivir de una parte de la población a costa del mal vivir de otra parte de la población. Y pongo un ejemplo. El buen vivir no puede ser tener una empleada de hogar para que limpie toda la mierda que genero cotidianamente, porque entonces el mundo se dividiría en dos, en quien tiene empleadas de hogar y luego las empleadas de hogar y sus núcleos de convivencia. Entonces el buen vivir o es para todo el mundo o no es un horizonte de utopía. Pero esto no implica que la vida sea lo mismo para todas las personas del mundo. Es decir, que esta idea de universalidad hay que vincularla o complementarla con la idea del respeto a la diversidad y la diferencia, o lo que llamamos el criterio de singularidad. Es decir, que la diversidad, que la diferencia no se convierta en desigualdad, que haya espacio para distintos buenos vivires. De hecho, a lo mejor hay gente que dice que más bien, más que de buen vivir, deberíamos hablar de buenos vivires, que sean para todo el mundo, pero respetando la diversidad de las vidas. Entonces, estos son criterios irrenunciables. Reconocer que la vida es en común, que es interdependiente y que es ecodependiente, y no renunciar a la idea de universalidad y la de singularidad. Y esto, yo personalmente, y luego si queréis lo discutimos, lo llamaría una propuesta de izquierdas. Entonces, hay en sentido genealógico, porque se vincula a lo que la izquierda ha reivindicado históricamente, que la vida es en común y que tiene que haber espacio para todo el mundo con su diversidad. Entonces, esto son líneas rojas en el debate sobre el buen vivir, donde tenemos que confluir desde distintas perspectivas, ¿no? Y voy ya a qué propone o qué plantea aquí, dentro de esta confluencia de distintas perspectivas que respeten estas líneas rojas, qué plantea el feminismo, ¿no? Entonces el feminismo, bueno, plantea muchas cosas, yo señalo algunas de ellas. El feminismo, ya sabéis, tampoco es unitario, sino que es diverso, hay distintas miradas. Pero digamos que la propuesta fundamental del feminismo, sobre todo a la hora de mirar la economía, sería la idea de desplazar a los mercados del centro y poner en su lugar la sostenibilidad de la vida. Es decir, los mercados nos importan, pero porque condicionan la vida. Lo que nos importa es la vida, entender cómo se sostiene o no la vida, cómo malvivimos o bien vivimos y qué papel tienen en eso los mercados y otros procesos que sostienen la vida al mismo tiempo. Pero desplazar, por tanto, el eje analítico y político de los mercados a la sostenibilidad de la vida. Y los mercados verlos como un elemento secundario que condiciona profundamente la vida. De hecho, aquí hay una tensión importante, que es cómo ver desde la propia vida a los mercados. A ver, cómo no tener los mercados en el centro en un mundo donde los mercados efectivamente están en el centro. Entonces, cómo conseguir desplazarlos de nuestra apuesta política y analítica, pero sabiendo al mismo tiempo que es que en el mundo que hemos construido son el epicentro, son el eje central, ¿no? Entonces, la propuesta central, ya digo, es poner en el centro los procesos que sostienen la vida, y esto implica abrir dos preguntas. Primero, ¿de qué vida estamos? O sea, primero,
cómo sostenemos la vida, qué distintos trabajos, qué distintos procesos de generación, de distribución, de recursos sostienen la vida, y segundo, de qué vida estamos hablando. Es decir, a qué aspiramos cada quien y como conjunto social, y luego establecemos las estructuras socioeconómicas que permiten o no sostener eso, ¿no? Entonces, abrir la doble pregunta: ¿cómo sostenemos la vida y a qué estamos llamando vida? ¿A qué estamos llamando vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y aquí, cuando hacemos ese desplazamiento de los mercados a la sostenibilidad de la vida, madre mía, está hoy movidito el día, ¿eh? Entre las bicis. ¿Eh? Y ayer por la tarde también. Bueno, entonces, en este desplazamiento de los mercados a la sostenibilidad de la vida, lo que vemos con mucha fuerza es que el sistema, esta cosa escandalosa, es perversa porque ataca la vida y porque construye una noción de la vida que merece que niega precisamente lo que la vida es, interdependiente y ecodependiente. Entonces, voy por partes, primero al cómo y luego al de qué vida hablamos. En el cómo, lo que decimos es que hay un conflicto estructural e irresoluble entre los procesos de acumulación de capital, en pocas manos, y los procesos de sostenimiento de la vida, hablando de la vida de todas las personas y de la vida humana y no humana al mismo tiempo. Entonces, que existe una contradicción estructural e irresoluble, que tiene distintas intensidades en función, entre otras cosas, del papel del Estado, que el Estado puede jugar ahí un rol equilibrando la balanza más hacia un proceso o hacia el otro, pero que en el fondo está siempre. De hecho, decimos que el estado del bienestar es el intento de conciliar lo irreconciliable. Condiciones de vida dignas para el conjunto de la población en el marco de una sociedad de mercado capitalista que garantice el proceso de acumulación de capital. Entonces, en este sentido, el estado del bienestar, hay un compañero que dice, es una excepción histórica, es decir, se ha dado en un momento dado por una correlación de fuerzas, pero tiende a autodestruirse, y en todo caso, incluso en sus momentos de mayor auge, se daba sobre la base de un montón de procesos ocultos que estaban sosteniendo la vida en un sistema que en última instancia no priorizaba la vida. Entonces voy un pelín más, me detengo un poquitín aquí. Decimos, por tanto, que hay un conflicto irresoluble entre el proceso de acumulación de capital y el de sostenibilidad de la vida, que si en otros momentos parecía un poco acallado y no queríamos verlo, con este momento de la respuesta política al estallido financiero se ha hecho más obvio que nunca. Y aunque parezca demagógico, pongo un caso que es obvio. Ha llegado el momento donde había que decidir colectivamente si se rescataban bancos desahuciando personas o si se rescataban personas dejando que se cayeran los bancos. Y la respuesta como conjunto social ha sido clara. Vamos a rescatar bancos aunque eso signifique desahuciar personas. Es decir, el conflicto capital-vida se ha hecho hipervisible. Absolutamente obvio, pero de tan obvio no lo hemos querido ver o no nos han hecho que no lo viéramos, diciéndonos que si señalábamos esto estábamos haciendo demagogia, digamos, que estábamos dando una respuesta excesivamente simple a lo que era una cosa mucho más complicada. Entonces, el conflicto capital-vida es estructural en nuestras sociedades capitalistas heteropatriarcales, en esta cosa escandalosa. Y lo que decimos es que lo que implica, en última instancia, es que en este sistema ni existe ni puede existir una responsabilidad colectiva en sostener la vida. Porque la responsabilidad colectiva está puesta en garantizar los procesos de acumulación de capital, como hemos visto en este momento de crisis, rescatar bancos aunque se desahucie a la gente. Pero aquí no acabamos, vamos más a fondo y decimos, ¿y entonces cómo se sostiene la vida en un sistema donde la vida no es responsabilidad común, sino que la vida está constantemente bajo amenaza? Entonces lo que decimos es, la vida se sostiene privatizando la responsabilidad de hacerlo. Es decir, no hay una responsabilidad común, cada quien se insertará mejor o peor en el mercado y el que la vida salga adelante no es responsabilidad del conjunto social, sino de cada quien en sus manos individuales y con sus redes afectivas. Es responsabilidad de lo privado doméstico, de las casas. Entonces es una responsabilidad, decimos, en primer lugar, privatizada, en manos de cada quien con los recursos privadamente disponibles, o dinero para acudir al mercado, o redes afectivas para hacer gratis todo aquello que el mercado y el Estado no te dan, y para en última instancia asegurar que todos los distintos procesos de generación de recursos confluyen y se trasladan y se convierten en vidas concretas mantenidas día a día.
En la crisis esto lo hemos visto claramente. En un momento donde se han socializado las pérdidas del capital y se han privatizado los riesgos de la vida ha salido adelante porque se recoge la responsabilidad de hacerlo en las casas, en los hogares, en las familias, digamos. Entonces, y las familias no son cualquiera, las familias están sometidas a profundas normativas de género que marcan cómo construimos nuestro cotidiano. Entonces, en primer lugar, están privatizadas, es una responsabilidad privatizada. En segundo lugar, decimos, es una responsabilidad feminizada, es decir, no se reparte por igual entre mujeres y hombres, se asocia a la construcción de la feminidad. Y yo creo que aquí el caso más claro para verlo es la película de Los lunes al sol. ¿Os acordáis de la peli? Cuando ellos se quedan sin empleo, sin lo que es su labor asociada a la masculinidad, de salir al espacio de lo público, tener un empleo, ser reconocidos en su profesión, llevar un sueldo a casa, cuando eso se les hunde, se hunden como seres humanos, se quedan sin objetivo vital. ¿Cómo sale adelante esos hogares? Porque si recordáis, esos hogares salen adelante excepto uno, donde él estaba solo, no había ninguna mujer que termina suicidándose. Los demás hogares salen adelante, no sabemos muy bien cómo porque la película no habla de ello, es decir, lo invisibiliza una vez más, pero salen adelante los hogares y los hogares donde hay mujeres que están haciendo un poco de todo. Hay algunas mujeres que están en el mercado laboral, otras no sabemos muy bien qué hacen, desde luego se encargan de la casa, de los críos y la vida sale adelante. Entonces, hay una construcción perversa de la masculinidad donde los hombres se entienden en función de su rol en lo público, de su rol en el mercado, de su rol en el empleo y donde el ser mujeres se asocia a garantizar el bienestar del resto haciendo lo que haya que hacer para que la vida salga adelante. Sean trabajos gratis muchas veces, o sea también yendo al mercado y teniendo cualquier chapuza, cualquier trabajillo. Pero la construcción, la identidad de las mujeres se construye en base a garantizar el bienestar del resto. Entonces, retomo. La responsabilidad de sostener la vida está feminizada en el sentido de que se asocia a la construcción de la feminidad. Ser mujer es garantizar el bienestar del resto, ojo, a una costa del propio. Es decir, es una ética de la inmolación y del sacrificio muchas veces. No estoy con esto diciendo que todos los hombres del mundo estén solo volcados al empleo y todas las mujeres del mundo estén absolutamente inmoladas, pero sí que hay una construcción diferencial de los roles de la masculinidad y de la feminidad que son perversos. Entonces está feminizada en el sentido de que se asocia a esa construcción de la feminidad asociada a la inmolación, al sacrificio, donde te pierdes de vista a ti misma para garantizar el bienestar ajeno, y esto lo vemos también en los grupos políticos. Entonces, los roles de hombres y mujeres muchas veces son distintos, los que más brillan de cara afuera son los de los hombres, los que implican hacer todos esos trabajitos invisibles, poco valorados, pero que al fin y al cabo son absolutamente indispensables para que el grupo, la asamblea, el colectivo, lo que sea, salga adelante, muchas veces están en manos de las mujeres. Y esto tiene una correspondencia en términos de cómo se reparten los trabajos. Entonces, la inmensa mayoría de trabajos no pagados, gratuitos, que no dan derechos sociales, que no dan independencia financiera, que no tienen reconocimiento social, están en manos de mujeres. Podemos discutir, si queréis, sobre cómo los hombres se están empezando a involucrar en el trabajo no remunerado, lo que sea, pero hoy por hoy, la inmensa mayoría de trabajos necesarios para sostener la vida que no tienen valor social siguen estando en manos de las mujeres. Y luego decimos que está feminizada también en un sentido de cuáles son los valores bajo los que funcionamos. Entonces decimos que hay una valoración heteropatriarcal que valora sobre todo el mundo de lo público, de lo de fuera, del mercado, del crecimiento, de la producción, de la acumulación, y que esto es se asocia a los valores de la masculinidad, mientras que al mismo tiempo dejamos de lado y menosvaloramos el ámbito de la reproducción, de lo privado doméstico, de lo oculto, del mantenimiento de la vida, que de hecho lo consideramos como un mero estancamiento que se opone a la idea del crecimiento, de ir más allá, del hacer cosas realmente importantes, ¿no? Entonces, de nuevo lo dejamos si queréis para el debate, pero decimos, la responsabilidad de la vida de sostener la vida, está metida en las casas, que son instituciones heteropatriarcales, está asociada a la construcción de la feminidad y está, en tercer lugar, invisibilizada. Es decir, de esto no hablamos, sobre esto no hacemos política, no construimos sindicatos, no construimos reivindicaciones políticas para ir a las elecciones, de esto no discutimos, es el marrón que tenemos cada quien en nuestro día a día, digamos. Entonces, invisibilidad en términos de que le quitamos poder a todo esto para cuestionar la estructura, que desde aquí no estamos haciendo un cuestionamiento del mundo en el que vivimos.
Dicho de otra manera, la única manera de aceptar que vivimos en un sistema que ataca lo vivo es hacer desaparecer el problema, y hacemos desaparecer el problema metiéndolo en esos sitios que son los problemas de las mujeres y sus cositas. Entonces la única manera de aceptar que vivimos en un sistema que ataca lo vivo es convirtiendo este ataque a lo vivo en el problema que resuelven cotidianamente dentro de las casas las mujeres. Entonces esto, en términos económicos, tenemos que ponerlo en primera línea de frente. Tenemos que hacer un cuestionamiento profundo de cómo desde ahí se están resolviendo los problemas de fondo del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Entonces, en el cómo, y a ver cómo voy de hora, vaya, en el cómo decimos que tenemos un sistema instalado sobre el conflicto capital-vida y que la manera de sobrellevarlo es, tenemos un sistema socioeconómico, decimos, con la forma de un iceberg, donde los procesos de acumulación están en la parte visible y en el epicentro, valores asociados a la masculinidad, al mercado, al trabajo remunerado, asociado, insisto, a la construcción de la masculinidad, a esa idea de la autosuficiencia, de solo puedes, de la meritocracia, de la competitividad, y tenemos una parte invisible del iceberg, que es donde se sostiene la vida, que funciona en redes, metida sobre todo en las casas, asociada a la construcción de la feminidad y esa idea de la inmolación y del sacrificio, porque asumir, sostener la vida en un sistema que ataca lo vivo, solo se hace si te obligan a ello. Porque te pierdes a ti misma, pierdes reconocimiento social, pierdes derechos sociales, pierdes una remuneración, pierdes autonomía financiera. Entonces, que esta base tiene que permanecer invisible para que el sistema siga en pie. Esta es la idea del iceberg, que no podemos sacarlo a la luz sin cambiar el sistema. No podemos sacar a la luz la parte invisible del iceberg sin acabar con la propia estructura del iceberg, ¿no? Pero todo esto de que vivimos en un sistema que ataca lo vivo no es independiente de la propia idea que tenemos de la vida. Y justo aquí lo que decimos es que en esta cosa escandalosa se nos construye una idea de la vida a la que aspiramos, y no me estoy refiriendo, porque probablemente quienes estamos aquí hayamos hecho un cuestionamiento fuerte de todo esto, me estoy refiriendo al conjunto social en el que vivimos. Entonces, ¿a qué aspiramos como conjunto social y como personas? Aspiramos a la autosuficiencia, a la inserción de éxito individualizada en el mercado. Las mujeres aspiramos al amor romántico, ese que te hace perderte a ti misma por tu familia, por los tuyos, por tu señor y por tus hijos. Entonces, aspiramos a esa inserción, por un lado, a esa inserción individualizada de éxito en el mercado, negando la interdependencia, aspirando a ser autosuficientes, y al mismo tiempo la construcción de la feminidad va en la línea de aspirar a que te quieran por lo buena que eres, que te das al resto. Entonces, digamos que la crítica es doble, la crítica al individualismo y la competitividad de mercado, pero reconociendo que esto no funciona de la misma manera para todo el mundo, que si todo el mundo fuera igualmente individualista y competitivo, el mundo no saldría adelante, que la forma de que salga adelante es con esa otra cara oculta, donde hay quienes pierden su propia vida en el darse al resto. Pero entonces, que tenemos una idea de la vida que merece ser vivida, que niega esas condiciones básicas de la existencia, de interdependencia, y aquí nos dice el ecologismo también, de ecodependencia, es decir, que nos creemos que el mundo está a nuestro servicio, al servicio de nuestro proyecto civilizatorio, en vez de reconocernos parte de un planeta vivo más amplio. Y aquí yo creo que la mejor metáfora es la que nos ponían en primero de carrera en economía, la idea de Robinson Crusoe, que llega él solito a una isla desierta y él consigo mismo solo, porque la isla desde luego no es más que un recurso a su servicio, no es que él sea parte de una isla viva. Él solito, con su inteligencia, con su autosuficiencia y con los recursos naturales, consigue construir civilización. De hecho, en economía, yo no sé aquí el resto si habéis estudiado, pero nos enseñaban los fundamentos básicos de la economía con Robinson Crusoe comprándose y vendiéndose cocos y pescados a sí mismo. Entonces, todo el sistema económico se podía explicar a raíz de una única persona. Entonces, es esa idea de la autosuficiencia, el individuo negado los vínculos que tiene con otros seres vivos. Entonces, la idea que tenemos de vida niega esas condiciones básicas de la existencia y construye una forma de vida que solo es accesible por una parte muy pequeña de la población a costa de negar todo lo que están recibiendo del resto. Entonces, lo que decimos es que en esta cosa escandalosa hay un único sujeto que es el que encarna lo que de verdad es la vida que merece ser vivida y, ojo, la vida que merece ser rescatada en tiempos de crisis. Y a este sujeto le hemos llamado el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, del norte, urbano, etcétera, sin diversidad funcional. Entonces, este BBVA
es el que parece alcanzar esa idea de sueño americano meritocrática, de vida que merece ser vivida, pero lo hace a costa de construir un montón de malos vivires en el resto de la población y de negar todo lo que está recibiendo del resto. De su señora, por supuesto, pero también de las clases sirvientes de otros países del mundo, a costa de negar esas redes de interdependencia y creerse el centro del universo, ¿no? Dicho de otra manera, que no solo tenemos que cambiar las estructuras de reparto del trabajo, de reparto de la riqueza, de distribución, no solo hay que cambiar los cómo, sino que hay que cambiar las expectativas profundas de vida que tenemos. Tenemos que cambiar ambas dos. Y esto, por ejemplo, yo creo que con el tema de la deuda hemos tenido aquí un poco de debate. Con el tema de la deuda, cuando decíamos la deuda ha sido una estafa, nos han engañado, no es que todos seamos culpables y que haya que repartir, digamos, entonces el pago de la deuda, sino que hay unos culpables que se han enriquecido. Entonces esto es cierto, no podemos permitir que se nos impongan políticas de austeridad, de austericidio, en base a la idea de que somos culpables, porque quienes se han beneficiado del proceso son unos determinados sujetos, más se han beneficiado cuanto más se han acercado al BBVA. Botín era un BBVA absoluto. Entonces, pero al mismo tiempo tampoco podemos pensar que somos totalmente inocentes, que este mundo en el que vivimos tiene que ver con cómo nos construimos cada quien. Entonces, ni somos culpables de la deuda, pero tampoco somos inocentes en el sentido de que también tiene que ver con las expectativas de vida que hemos tenido, las expectativas de lucro individual, las expectativas de acceder a un consumo material insostenible a nivel ecológico, pero también a nivel humano, las expectativas de tú no puedes esperar ser un profesional de super éxito y estar todo el rato teniendo éxito en el mercado, porque entonces, ¿quién hace todo el resto de cosas necesarias para la vida? Necesitas o una empleada de hogar o una mujer inmolada que se ocupe de tus hijos, de tu casa, de ti cuando enfermas, cuando eras niño. Entonces, cómo nuestras expectativas de vida nos han llevado por derroteros que eran insostenibles. Entonces, tenemos, digamos, como que cambiar las dos cosas. Tenemos que cambiar cómo repartimos los trabajos, cómo distribuimos la riqueza, pero también qué idea de trabajo tenemos, qué idea de riqueza, qué idea de buen vivir. Esto también tenemos que ponerlo en cuestionamiento, ¿no? Y como me estoy enrollando como una persiana, intento terminar en este doble cuestionamiento sobre los cómo, las estructuras, pero también sobre el de qué vida hablamos, qué expectativas de vida, cómo nos entendemos cada quien, mujeres, hombres, blancos, como se dice, no blancos de color, como queramos llamarlo, nativos, migrantes, etcétera, cómo nos entendemos cada quien en este mundo, rompiendo con esa hegemonía que tienen los valores asociados al BBVA, que es la vida que de verdad importa ser rescatada en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, en este debate yo creo que se están planteando cosas importantes desde distintos ámbitos. Voy un poco de manera esquemática sobre de qué vida hablamos y sobre el cómo. Sobre el qué vida, desde el decrecimiento se está planteando la idea de que podemos vivir mejor con menos, que tenemos que romper la noción de que vivir bien es consumir en el mercado. Y esto es absolutamente indispensable que de verdad construyamos en torno a esto, porque si seguimos con las mismas expectativas de consumo en el mercado, a lo que estamos abocadas es a naturalizar y a legitimizar el aumento sostenido de desigualdades sociales en el que estamos ya metidos. Entonces, a naturalizar y a legitimar los malos vivires generalizados y los buenos vivires de una parte privilegiada de la población. Entonces, tenemos que de verdad creernos que podemos vivir mejor con menos, que vivir bien no significa consumir en el mercado. Desde el decrecimiento se plantea la idea de que tenemos que reconocer que somos parte de un planeta vivo, que somos ecodependientes y que esto impone sí o sí elementos, criterios de sobriedad en el cómo podemos vivir. Que no podemos seguir viviendo con el consumo de materiales y de energía y con la generación de residuos y de basura que vivimos actualmente, porque entonces el planeta se hunde. Y esto implica cambios en lo cotidiano, implica cambios en la forma de vida, en las expectativas de vida repartidos de manera muy desigual en el conjunto de la población mundial, porque a día de hoy nos estamos comiendo el planeta una parte muy pequeña de la población, ¿no? Entonces, reconocer que podemos vivir mejor con menos y que somos ecodependientes. Y desde el feminismo en lo que más énfasis se pone es en la idea que decía, que llevo todo el rato insistiendo en ella, de interdependencia y de cómo reconocer que somos interdependientes implica romper con ese ideal, con ese espejismo, con esa quimera dañina de ser autosuficientes. Pero al mismo tiempo reconocer que ese
quimera del individualismo, de la competencia, etcétera, tiene esa cara oculta que es la dependencia inmolada, la dependencia de las mujeres, la dependencia de las clases sirvientes. Es decir, que hay sujetos que pierden su vida en sostener a ese supuesto sujeto de éxito, a ese supuesto sueño americano. Y que esto está muy ligado a la construcción diferencial de la masculinidad y de la feminidad. Que en la construcción de nuestras identidades en términos económicos está sexuada y es perversa. Tanto el yo solo puedo en el mercado de él, como el yo hago lo que sea por mi familia, a los que quiero y adoro y estoy dispuesta a dar el mundo por ellos, de las mujeres, las dos son construcciones económicas perversas. Entonces, que la cuestión es cómo sostenemos la interdependencia en términos de reciprocidad y no de desigualdad, y al mismo tiempo garantizamos la autonomía, porque lo que no se ha reconocido es la autonomía de quienes estaban sirviendo a esos supuestos autosuficientes, la autonomía de las mujeres, la autonomía de las empleadas de hogar, la autonomía de las clases sirvientes, ¿no? Entonces, esta triple idea, interdependencia, cuestionándonos como mujeres y como hombres, ecodependencia y mejor con menos, serían como elementos que se están lanzando al debate desde estas tres perspectivas de crecimiento, ecologismo y feminismo sobre el de qué vida hablamos, a qué vamos a llamar buen vivir, del cual nos vamos a hacer colectivamente responsables. Y en relación al cómo, a con qué estructuras, desde el decrecimiento yo creo que se está lanzando esa idea fuerte de que tenemos que decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación, que tenemos que quitar importancia al capital, que quitarle recursos. Y para esto hay un montón de instrumentos. Tenemos instrumentos más reformistas, entre comillas, desde una reforma fiscal progresiva y a fondo, desde la recalificación de suelos, desde la expropiación de vivienda vacía, desde la auditoría de la deuda también, la auditoría y el impago de la parte ilegítima, etc. Entonces tenemos instrumentos muy fuertes para decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación, para quitar importancia a esa parte visible del iceberg. Lo que decimos desde el feminismo es que esto requiere un movimiento simultáneo, que es incidir en la parte invisible del iceberg. Y esto lo podemos llamar de distintas formas, pero podríamos entenderlo como que tenemos que democratizar los hogares, tenemos que democratizar las casas. Y esto implica al menos tres cosas. Primero, que tiene que haber un reparto de verdad equitativo de los trabajos y recursos dentro de las casas. Y podemos preguntarnos cada quien si estamos viviendo repartos equitativos dentro de nuestra casa, que yo dudo mucho que la mayoría estemos en ello. Entonces, un reparto equitativo de verdad de los recursos y de los trabajos dentro de los hogares. Segundo, diversificar la manera de gestionar la vida, es decir, diversificar las formas de familia y de convivencia y darles legitimidad a todas las distintas formas de familia y de convivencia. Porque a día de hoy, por ejemplo, la estructura de derechos sociales y económicos no reconoce las distintas formas de convivencia. Reconoce la familia nuclear, heteropatriarcal, aunque ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo se reconozca, pero no reconoce otras formas de gestionar la vida. Y en tercer lugar, hay muchísimas cosas que se están haciendo en las casas que hay que empezar a hacerlas en colectivo y en lo común. Y en última instancia, lo fundamental es que esa responsabilidad de garantizar que la vida día a día se sostiene, esto no puede ser responsabilidad de los hogares, tiene que ser responsabilidad del común, tiene que ser una responsabilidad que se ponga en lo colectivo. Entonces, en última instancia, quitar recursos al capital y sacar responsabilidades de los hogares y gestionarlas a través de esos recursos que le quitemos al capital. La pregunta es, ¿qué estructuras construimos entre medias? ¿Apostamos por estructuras más en torno al Estado? ¿Apostamos por estructuras más en torno a lo común? ¿Por estructuras más en torno a la autogestión? Yo creo que aquí tenemos el gran debate. ¿Qué estructuras económicas democratizadas vamos a construir para asumir esa responsabilidad común de sostener eso que llamemos buen vivir? Y sobre este debate solamente decir dos cositas. En primer lugar, yo personalmente no creo que haya una respuesta única. Es decir, que esta disyuntiva entre Estado, autogestión, comunes, no hay que verla como mutuamente excluyente, sino que tenemos que avanzar hacia una economía diversa, distintas estructuras que tengan en común esa responsabilidad compartida de sostener el buen vivir. Que tenemos que acercar el Estado a lo comunitario y probablemente autogestionado. Entonces, yo diría que economía diversa donde estas distintas opciones no sean mutuamente excluyentes, sino que se puedan reforzar unas a otras. Y en segundo lugar,
digo, se me ha olvidado. Y en segundo lugar, que en esta construcción de estas estructuras que sostengan el buen vivir, creo que tenemos que renunciar también a esa eterna disyuntiva entre la reforma o la revolución. Si el mundo está cambiando, cualquier reforma que pongamos en marcha ya nos está llevando hacia otro sitio distinto, hacia otro sitio cambiado, revolucionado. Entonces, que tenemos que utilizar los mecanismos reformistas, si queréis, los mecanismos de lo existente, como decíamos y volvemos a lo del principio, si queremos la política institucional, la política electoral, pero que no podemos limitarnos a esto, sino que también tenemos que imaginar nuevos modos y nuevas formas. Entonces tendremos que hacer un ejercicio de creatividad fuerte, donde utilicemos lo existente para ir hacia otro lugar, pero además vayamos generando otras muchas formas, ¿no? Y ya con esto sí termino. En última instancia, lo que querríamos plantear, o desde los feminismos estamos planteando, es que tenemos una tarea muy urgente de construir, como dice una compañera, lo común. Lo común como punto de partida y lo común como punto de llegada. Como punto de partida en el sentido de que tenemos un problema común, un sistema que ataca lo vivo y que nos construye unas expectativas vitales que son insostenibles, que son biocidas en sí misma. Y esta idea del problema común no es autoevidente, porque estamos situados en relaciones de profunda desigualdad. Entonces no basta, yo creo, con decir somos el 99%. Hay que de verdad construir la idea de que somos el 99%, aunque ese 99% tengamos niveles de bien vivir y de mal vivir muy distintos. Entonces, la idea de lo común como punto de partida y lo común como punto de llegada. Y vuelvo a lo de tenemos que construir un horizonte de utopía colectiva que respete esas líneas rojas. Y en esta construcción de lo común no podemos dejarnos de lado el reconocimiento de las dimensiones heteropatriarcales de esta cosa escandalosa en la que vivimos, de que tiene que ver con cómo nos entendemos como mujeres y como hombres, y que tiene que ver con la existencia de esas esferas económicas invisibilizadas y feminizadas. Que esto no da el panorama de conjunto, pero que es un elemento absolutamente fundamental a tener en cuenta en ese cuestionamiento del mundo que vivimos y sobre todo en esa construcción de otra noción colectiva del mundo que querríamos tener, ¿no? Bueno, yo lo dejo ya aquí para que nos dé tiempo a debatir algo. Gracias. Bueno, tenemos hoy con nosotros y nosotras a Amaya Pérez Orozco. Amaya ha sido una de las impulsoras de grupos que desde el principio en el 15M desarrollaron alternativas y propuestas de alternativa. Y bueno, concretamente en el grupo de feminismo de economía, a Amaya la hemos tenido aquí en otras ocasiones y como siempre nos ha aportado una propuesta que viene ya desarrollándose desde hace mucho tiempo en muchos ámbitos, en donde realmente lo que nos plantea es qué vida nos merece la pena vivir, ¿no? Y yo creo que en este momento de tanta urgencia electoral, donde las personas que estamos activas tenemos que multiplicar de construir un mundo distinto, cómo aterrizarla en lo electoral, en una propuesta institucional, de política institucional, pero que esto no puede implicar que dejemos de lado otros debates más de fondo que son también imprescindibles. Es decir, que necesitamos modificar expectativas de vida, necesitamos modificar imaginarios, necesitamos modificar el qué creemos que es la vida en conjunto, en común, y esto no puede estar supeditado a los ritmos electorales. Yo ahí estaría de acuerdo. Entonces, la cuestión es cómo conseguimos trabajar a diversos niveles a la vez. Al nivel de la urgencia institucional, de la urgencia de la política electoral y al nivel de la transformación de base, de la transformación profunda, ¿no? Entonces, por ahí efectivamente yo querría engarzar y creo que este es uno de los sitios que permiten hacer ese salto, ¿no? entre la urgencia y el fondo de la cuestión, por decirlo de alguna manera. Carlos por 10 para dar abasto y justamente tratar de mantener espacios como estos, que de alguna manera van desapareciendo poco a poco ante esa urgencia electoral que parece que fuese prácticamente el único objetivo que tenemos, pues entonces yo creo que viene muy bien esta reflexión que nos trae de nuevo Amaya a esta asamblea. Todos y todas estamos muy cansadas, me imagino, yo por mi parte desde luego, y ya digo que en esta movilización frenética que tenemos, pues esos elementos que ya anticipaba Amaya en la invitación que teníamos para esta asamblea,
yo creo que pueden desgranar y nos permitirá incluso tener un debate después de tu intervención. Bueno, dejo a Maya con vosotras y bueno, pues muchas gracias por seguir viniendo. De una manera. Yo tengo mucha tendencia a enrollarme y no querría hacerlo porque, entre otras cosas, eso es cargarme el espíritu 15M, que el espíritu 15M puede ser que alguien inicie un debate, pero que haya debate, no que haya un monólogo. Entonces, a ver cómo lo consigo, espero no enrollarme demasiado. Y muy brevemente, para que veáis el hilo de lo que a mí me gustaría transmitir, que lo que yo querría transmitir es, creo, lo que estamos trabajando muchas compañeras y compañeros desde distintos frentes. Yo, digamos que trabajo más en el ámbito de los feminismos, entonces viene como más marcada por ahí, pero en confluencia con otras miradas críticas o con otras formas críticas de estar en el mundo, ¿no? Del decrecimiento, del ecologismo, etcétera. Yo querría empezar muy brevemente situándonos en el momento de crisis civilizatoria, el momento, como dicen desde el ecologismo, de tránsito, en el que el mundo está cambiando, para argumentar que a este ámbito, este espacio de debate. Bueno, pues muchísimas... ¿Bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias a Liliana por la presentación y en general a Economía Sol por la posibilidad de estar aquí. Y también la verdad es que es una pasada que esto lleve más de 3 años, celebrándose prácticamente todos los domingos. Ya el último año ya comentaban que los domingos de pleno enero no, pero vamos, prácticamente desde que esto se hace vivible, aquí estáis. Y bueno, que realmente es un espacio de construcción colectiva que es súper valioso, entonces es un gustazo poder estar aquí. Muchísimas gracias. Sí que querría engarzar con lo que decía Liliana. Efectivamente, estamos en un momento como de urgencia electoral, donde parece que nos arrastra, ¿no? Que nos lleva las energías, las fuerzas, el pensar cómo implementar esta idea